Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Mi arena en DXD. Capítulo 341. Fin del torneo oscuro. Mundo humano, isla del cuello colgante. ¿Cómo diablos olvidaste que había una flecha con el veneno de Samael? Preguntó Drake, sin molestarse en ocultar su voz. Hace tiempo que no hago ninguna gestión de inventario. James respondió encogiéndose de hombros. De todos modos, recordé esto en el momento adecuado, ¿verdad? No importaría a largo plazo. Respondió Drake. Después de mejorar al nivel del Rey Divino, habrías ganado, eventualmente. Verdadero. James dijo asintiendo. Con eso, James se detuvo para mirar a su alrededor. Lo que vio fue una arena completamente destruida y muchos demonios que no sobrevivieron al conflicto. Supongo que el torneo tendrá que continuar en el antiguo estadio, ¿eh? Preguntó James mientras se rascaba la nuca. Nadie me va a pedir que pague por esto, ¿verdad? No creo que ese sea el caso. Una suave voz masculina dijo desde la izquierda de James. Mirando en la dirección de la voz, James vio a Sakyo, seguido por el joven Toguro acercándose. Está bien. James respondió asintiendo. Pero para ser honesto, no esperaba que ninguno de ustedes sobreviviera. Cuando ese dragón, rompió el techo, tampoco pensé que sobreviviríamos. Dijo Sakyo mientras negaba con la cabeza. De todos modos, vale la pena continuar con este torneo. Es obvio que esto era solo un patio de recreo para ti. En realidad no es un patio de recreo. James respondió mientras sacudía la cabeza también. Participar en este torneo era exactamente lo que necesitaba para alcanzar el nivel de fuerza que tengo ahora. ¿Dónde está Yusuke? Preguntó Toguro después de una breve pausa en la conversación. Ahora que lo mencionas. James se calló mientras miraba donde solía estar la barrera de Irene. Esa es una buena pregunta. Girando la cabeza hacia adelante, James se llevó la mano derecha a la oreja derecha y un círculo mágico de comunicación apareció en la punta de sus dedos. Hola, Irene. James dijo en un tono alegre. Sí, todo está arreglado aquí. Risevim está muerto y también Agnologia. Entonces, ¿a dónde fuiste? Oh, ¿te volviste a casa? ¿Cómo está mamá? Bueno, exactamente lo que estaba esperando. Por supuesto, si quieres. Está bien, estaré aquí cuando regreses. Un momento después, James disipó el círculo de comunicación y se centró en Sakyo y Toguro. Fueron a mi propiedad en Kuo. Dijo James, respondiendo finalmente a la pregunta de Toguro. Deberían estar aquí pronto. Veo. Toguro respondió simplemente. Ah, y Sakyo. Dijo James después de recibir la respuesta de Toguro. Sí. Respondió Sakyo, curioso por saber qué podría querer James de él. Incluso si ganarás todo el dinero de tus apuestas, nunca podrás abrir un portal al mundo demonio. Sorprendido de que James supiera su objetivo final, los ojos de Sakyo se abrieron como platos. ¿Cómo supiste eso? Preguntó Sakyo. Soy uno de los 5 grandes satanes del inframundo. Mi red de información es mucho más amplia de lo que crees. James dijo con una sonrisa. Una amplia red de información, mi culo. Drake se burló. La única razón por la que lo sabes es por todos los recuerdos de tu vida pasada. Yo sé, ¿verdad? James respondió internamente. Pero esto parece mucho más genial y me hace parecer más misterioso, ¿no? Lo único en lo que piensas es en quedar bien y meterte con la gente, dijo Drake, burlándose una vez más. En lugar de responder, James simplemente sonrió. Aunque le dio a Sakyo una sensación diferente. Este fue el trabajo de mi vida. Dijo Sakyo abatido. ¿Qué debo hacer ahora? Podrías reencarnar en un demonio. Sugirió James. Todos tus recursos en el mundo humano serían geniales para el inframundo. Además, tendrás la oportunidad de fortalecerte personalmente. Como nunca había oído hablar de las Evil Pieces o de la reencarnación del diablo, Sakyo estaba intrigado. Aunque todavía estaba un poco desanimado al escuchar que todos sus planes fueron un fracaso. Sin embargo, antes de que pudiera hacer preguntas sobre la propuesta de James, un círculo mágico de teletransportación apareció detrás de James. Un instante después, Irene, junto con Leona y todos los que teletransportó lejos de la isla del cuello colgante reaparecieron en un destello de luz. Mamá, ¿por qué estás aquí? Preguntó James, acercándose a su madre antes de darle un suave abrazo. Extrañé a mi bebé. Leona respondió devolviéndole el abrazo. Además, la casa era muy aburrida y todos peleaban. James solo pudo reír después de ver el puchero molesto de su madre. Luego miró a Irene con una sonrisa. Gracias por proteger a todos, Irene. Dijo James. Eso no es un problema. Irene respondió con una sonrisa propia. Entonces, ¿cómo conseguiste madre e hija al mismo tiempo? Leona preguntó con algunos codazos en el costado de James. Sabes, Lana se pondrá muy celosa cuando se entere de esto. En respuesta, James solo pudo reír torpemente. Si bien algo de Oyakodon sería bueno, no estaba seguro de poder tener a Rías y Benelana. Después de todo, todavía veía a Benelana como una tía. Al mismo tiempo, sin embargo, le había gustado mucho la idea desde la última vez que la vio. Oye, ¿qué pasó con ese gran dragón? Preguntó Kuwabara después de mirar alrededor del área. ¿Y por qué está el cuerpo de ese tipo aquí? ¿No se convirtió en una niebla sangrienta antes de que nos fuéramos? Suspirando internamente de alivio porque alguien había dicho algo que le impidiera responder la pregunta de su madre, James se volvió hacia el enorme charco de sustancia viscosa maloliente que solía ser Agnologia y lo señaló con una sonrisa. Él está allí. Dijo James. Mirando en la dirección que apuntaba James, todos tenían expresiones confusas cuando pensaban en esa sustancia viscosa como Agnologia, el superpoderoso e intimidante dragón negro que destruyó la mayor parte de la arena. ¿Qué hiciste para convertir esa cosa en ¿y esto? Preguntó Jin con tono de incredulidad. Bueno, tenía una flecha sumergida en el veneno de Samael dijo James encogiéndose de hombros. Mientras que las personas que conocían a Samael miraban a James en estado de shock, los que no lo conocían estaban completamente confundidos. Cuando dices Samael, ¿te refieres al que engañó a Adán y Eva para que comieran el fruto prohibido? Cuando escucharon esta pregunta, todos, excepto el que hizo la pregunta, miraron instintivamente en la dirección de donde venía la pregunta. Sin embargo, cuando vieron quién hizo la pregunta, se sorprendieron. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Preguntó Keiko mientras retrocedía nerviosamente. La mayoría de la gente se sorprendió de que Keiko se hubiera insertado en la conversación. Mientras tanto, quienes ya sabían quién era Samael la miraban con un poco de curiosidad. Keiko, ¿eres cristiana?
James preguntó con una nota de curiosidad en su tono. No, no lo soy. Keiko respondió sacudiendo la cabeza. Pero los mitos y las religiones me parecen interesantes. Por eso leo muchos textos y mitos religiosos. Entendí. James respondió. De todos modos, el veneno de Samael es lo más letal para un dragón en cualquier reino. Así que eso lo dividió por completo. Aunque no todos entendieron la explicación de James, todos asintieron con la cabeza. Entonces, James señaló el cadáver de Rizerim. En cuanto a él, fingió su muerte a manos de Acnologia. Luego, intentó atacarme furtivamente. Dijo James, encogiéndose de hombros una vez más. Así que también fingí mi muerte, le hice decirme cómo me ocultó su presencia, robé el artefacto que usó y lo maté. Parece una muerte de Mortal Kombat. Leona comentó después de ver el cuerpo de Rizerim. N/T, gracias Sika-Río. Genkai asintió mientras James sonreía, pensando lo mismo. Si crees así, te lo habrías perdido si lo hubieras visto en persona. Dijo James. Maldita sea, desearía haberlo hecho. Leona dijo con un puchero. De todos modos, vayamos a algo importante. Dijo James, dirigiendo su atención a Sakio y Toguro, quienes permanecieron en su lugar y esperaron pacientemente. ¿Qué vamos a hacer para terminar este torneo? Al oír esto, los ojos de Koto se iluminaron. Ella vivió para el torneo de artes marciales negras, por lo que dejarlo sin terminar le dejó un sabor salado en la boca. Sin embargo, cuando escuchó la respuesta de Sakio a la pregunta de James, no pudo evitar desanimarse. Parece que no tiene sentido. Dijo Sakio mientras negaba con la cabeza. Incluso si Toguro venciera a Uramesi, no hay manera de que yo pueda vencer a Kuwabara. Inmediatamente todos, incluido Toguro, estuvieron de acuerdo con la afirmación de Sakio. Y ya que dejaste claro que el trabajo de mi vida no funcionaría. Sakio continuó en tono abatido. Realmente no tengo nada por qué vivir. ¿Vas a suicidarte? Kuwabara preguntó por curiosidad. Ahora espera un segundo. James interrumpió. No respondas esa pregunta hasta que tenga tiempo de explicar mi propuesta, ¿vale? Sakio simplemente asintió en respuesta. Sabía que si James no quería que muriera, no podría suicidarse. Hasta que James lo permitió, al menos. ¿Qué hay de ti, Toguro? Preguntó James. Aún me gustaría luchar contra Yusuke. Dijo Toguro sin cambiar su expresión. Entonces tú también quieres morir, ¿eh? Dijo James, sorprendiendo a los miembros del equipo Uramesi, Genkai y al propio Toguro. En lugar de desesperarse por la muerte de todos tus discípulos de hace 50 años, ¿no sería mejor formar una nueva generación? O si entrenar a niños es demasiado para ti, puedes hacer algo que les haga sonreír. ¿Traer sonrisas? Preguntó Toguro, con confusión escrita en todo su rostro, incluso con sus gafas de sol puestas. Sí, conozco a cierto demonio al que le encantaría tenerte en su nobleza. James dijo con una amplia sonrisa en su rostro. Ella se dedica a hacer sonreír a los niños. Al ver a James sonreír, Toguro sintió un escalofrío de terror, algo que no había sentido en décadas. Mientras tanto, Irene solo podía mirar su palma. Después de ver el estado en el que se encontraba Isa, supo que sería difícil si Toguro aceptara la oferta de James. Mientras tanto, Leona tuvo que alejarse del grupo, acompañada por Ersa para protegerse, para no arruinar el plan de James con su risa desinhibida. Yusuke, de todos modos nunca quisiste pelear con Toguro, ¿verdad? Preguntó James. En verdad. Respondió Yusuke. Si no me hubieran obligado a participar en este torneo, ni siquiera habría venido a verlo. Asintiendo con comprensión, James volvió su mirada hacia Toguro. Y ahí lo tienes. James dijo encogiéndose de hombros nuevamente. Pelear contra Yusuke ahora habría sido inútil. Además, con el entrenamiento del maestro, probablemente habrías perdido incluso si Yusuke todavía estuviera ocultando sus emociones. Aunque Toguro no quedó convencido por la declaración de James, todos los que entrenaron con Scatacha sintieron vigorosamente con la cabeza. Después de un poco más de conversación, James recogió el cadáver de Rizerim. Luego, todo el grupo se teletransportó a la mansión de James en Ko, incluso Koto y Hori. Aunque no creía que ninguno de los dos encajara en la nobleza de nadie, James tenía un gran trabajo en mente para ambos. Considerando que sirvieron como árbitros durante el torneo oscuro. James decidió que conseguiría los trabajos de Koto y Hori como árbitros para los Wedding Games, ya que dudaba que hubiera otro torneo de artes marciales negras después del fiasco que ocurrió hoy. James también tenía planes para los demonios derrotados, quienes también viajaron a Kuo con James y los demás. Planeaba presentarle a Ravel a Chu, Rinku, Jin y Touya. Podría usar algunas piezas experimentadas para aumentar su nobleza, aunque aún no había superado el cuarteto de demonios. Unas horas más tarde, después de que terminaron todos los combates, James llevó al equipo Uramesi y su séquito de regreso a la isla Gennak. Más específicamente, el hotel en el que se hospedaron, para recoger su equipaje antes de teletransportar a Yusuke, Kuwabara, Keiko, Chizuru y Botan de regreso a Tokio, donde podrían regresar a sus vidas normales. Yukina, por otro lado, decidió unirse a la nobleza de Ravel después de la persuasiva invitación de Ravel, para gran desacuerdo de Jay. Sin embargo, tenía que mantener estos pensamientos dentro porque quería mantener en secreto que él era el hermano de Yukina. Capítulo 342, otro Oyakodon. Quizás. Human World, Japón, Kuo. El día después del inesperado final del torneo oscuro, James, que había estado fuera de casa durante aproximadamente una semana, se estiró de una manera muy refrescante después de despertarse de una buena noche de sueño en su propia cama. Suspiro, no hay lugar como el hogar. Dijo James con una sonrisa mientras dejaba vagar su mirada sobre Scatach, Rías, Sona y Akeno, quienes decidieron que querían dormir en la cama de James anoche. Es bueno tenerte en casa también. Dijo Scatach, habiéndose despertado justo cuando James comenzaba a moverse. Entonces, ¿cómo estuvo la batalla con Gilgamesh? Preguntó James, curioso por saber los pensamientos de Scatach. Suspiro, él era fuerte, dijo Scatach. Me hizo mucho daño. James frunció el ceño inmediatamente después de escuchar lo que dijo Scatach. Luego escuchó en silencio el resto de la historia de Scatach. Finalmente, cuando Scatach contó su batalla junto a Shiyu Chulain, las otras tres chicas también empezaron a moverse. Buenos días, ustedes tres. James dijo con una sonrisa mientras Rías, Sona y Akeno regresaban de la tierra de los sueños. Fu. Buenos días, James. Dijo Akeno, el primero en responder, antes de inclinarse sobre Scatach y darle a James un beso en la mejilla. Buenos días. Bostezo. Rías fue la siguiente en responder, claramente todavía cansada por los eventos de ayer. Buen día.
Sona respondió, en su tono habitual. Con eso, el quinteto empezó a hablar mientras todos se levantaban de la cama y se dirigían al baño. Entonces, después de ducharse y vestirse para un día de escuela, bajaron al salón de clases. En la habitación, encontraron a Chu, que había estado bebiendo toda la noche sin dormir, y a Jin jugando un juego de lucha mientras Kurama y Touya estaban sentados en un rincón leyendo. Rinku, tirado en el suelo, también estaba leyendo, aunque no leía literatura clásica. En cambio, estaba leyendo el primer manga de James, Bleach, con gran interés. Buenos días, chicos. Dijo James mientras entraba a la habitación. Ah, buenos días, hipo amigo. Dijo Chu en tono jovial. Esto del videojuego es... Sollozo maldita sea, Jin, estoy tratando de hablar. Cuando Chu giró la cabeza para hablar con los recién llegados, Jin realizó un combo de gran daño al personaje de Chu. Nunca debes perder la concentración durante una batalla. Jin respondió con una sonrisa. Esto demuestra que soy el mejor. Mientras James sonreía ante el comentario de Jin, se escuchó una voz algo irritada desde el comedor. Esa es una declaración bastante audaz. Dijo Leona, sin encontrar divertida la declaración de Jin. Quizás quieras probar esto después de que los niños vayan a la escuela. Ja. Aceptaré a todos los retadores. Jin declaró con orgullo. Bueno, es bueno ver que se llevan bien. James respondió con una sonrisa, sin tomar en serio el alarde. Luego, cerró los ojos por un momento antes de abrirlos nuevamente mientras continuaba. Y veamos. Jay está en la sala de entrenamiento. Me pregunto si estará dispuesto a tener ese duelo que acordamos ahora. Creo que todavía estaría dispuesto. Respondió Kurama, cerrando el libro que estaba leyendo. Especialmente porque no tienes intención de matarlo. Entonces, él es consciente de que se convertirá en parte de mi nobleza pase lo que pase, ¿eh? James preguntó con una sonrisa. Aunque es muchas cosas, Jay no es del tipo que incumple su palabra. Respondió Kurama. Bien. James dijo asintiendo. Si lo fuera, no lo querría como mi nobleza. Naturalmente, la misma oferta se extiende a ti también, Kurama. Lo predije. Kurama dijo asintiendo. Por eso decidí quedarme aquí un día más en lugar de regresar a Tokio. Veo. James asintió. Bueno, te reencarnaré después de derrotar a Jay. Oye, ¿qué hay de nosotros? Preguntó Jin después de terminar el partido con Chu. Desafortunadamente, no tengo suficientes lugares en mi nobleza. Dijo James, haciendo que Chu, Rinku, Jin y Touya fruncieran el ceño. Pero conozco a alguien que se beneficiaría enormemente de su presencia en su nobleza. ¿Es ella tan fuerte como tú? Preguntó Touya con curiosidad. Sacudiendo la cabeza en respuesta, James solo pudo sonreír irónicamente. Por supuesto. James respondió. Después de todo, soy el demonio más fuerte del inframundo. ¿De quién estás hablando entonces? Preguntó Rinku, levantando la vista de su manga. La conociste anoche, ella es la chica rubia con doble cola. Dijo James, respondiendo a la pregunta del niño demonio, haciendo que los ceños de los 4 demonios se profundizaran. Su nombre es Rebel Finax. Ahora, no me mires así, ella es más fuerte que ustedes 4. Desde que Ravel comenzó a vivir con James, ha asistido a todas las sesiones de entrenamiento que tienen los residentes de la mansión. Como resultado, ha descubierto que su nivel de poder ha aumentado enormemente. De hecho, no mucho antes del ataque de Rizebim al inframundo, ella había alcanzado el nivel intermedio de la clasificación final. Mientras Chu, Rinku y Jin seguían frunciendo el ceño, Touya tenía una expresión pensativa. Bueno, veamos si ella merece que los 4 la sigamos antes de tomar una decisión. Dijo Touya después de reflexionar por un momento. Después de considerar la sugerencia de Touya por unos momentos, los otros 3 aceptaron a regañadientes antes de dejar esta conversación a un lado por un tiempo. Dado que los de tercer año eran los únicos que todavía estaban en la casa y decidieron no participar en ninguna actividad del club, no pudieron reunirse con Ravel hasta que todos regresaran de la escuela de todos modos. Entonces, James, Rías, Sona y Akeno fueron al comedor y desayunaron con Tsubaki y Reya antes de que todos se fueran a la escuela. Mientras tanto, Leona, luego de despedirse de los jóvenes, regresó a la habitación para mostrarle a Jin por qué no debía hacer declaraciones sobre ser el mejor en el calor del momento. Después de un día de clases sin incidentes, con la graduación acercándose, James y los otros terceros años, que incluían a Flora, regresaron a la finca Alaverus y entraron a la habitación después de cambiarse los zapatos, solo para ver a Leona, con Cés parado detrás de ella en silencio, sentado en el sofá, sonriendo con orgullo, mientras Chu y Jin estaban arrodillados en el suelo, con expresiones de impotencia y con la cabeza gacha. ¿Qué hizo ella con ellos? Preguntó Flora, completamente ajena a lo que estaba viendo. Me parece una intimidación para un novato. James dijo mientras le acariciaba la barbilla. Sí, probablemente esté feliz de que haya alguien a quien pueda vencer. Dijo Rías con una sonrisa. Después de todo, la tía Leona siempre pierde contra James y el maestro Genkai. Al escuchar esto, Chu y Jin abrieron mucho los ojos. Luego, miraron a Leona con expresiones de asombro. ¿Es por eso que nos golpeaste tanto? Preguntó Jin en tono incrédulo. Por supuesto. Leona apartó la mirada con timidez. Solo quería asegurarme de que no fueras arrogante. A pesar de que había apartado la mirada de todos en la habitación, Leona podía sentir sus miradas centrándose en ella. Afortunadamente, otras 2 personas entraron a la habitación, desviando su atención por el momento. Ah, has vuelto. Dijo Benelana, sonriendo al ver a los estudiantes de secundaria que pronto se graduarían. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Nada especial. Dijo Sona, ajustándose las gafas. Teniendo en cuenta que la final comenzará la próxima semana, lo único que estamos haciendo es una revisión. Veo. Benelana respondió con una sonrisa y un gesto de asentimiento. Mientras Benelana se acercaba al grupo de adolescentes, que todavía estaban parados en la entrada de la habitación, la otra persona que entró, Graifia, comenzó a preparar té. Bueno, ya que estás en casa, ¿por qué no te relajas? Dijo Benelana, agarrando la mochila de James y empujándolo hacia el sofá donde estaba sentada Leona. Al mismo tiempo, las cejas de Rías comenzaron a temblar al ver a Benelana sostener el brazo de su prometido con tanta ternura. Después de hacer sentar a James en el sofá, Benelana le entregó su bolso a Cest, quien lo recibió con diligencia. Luego, sin dudarlo, se sentó en el regazo de James y le rodeó el cuello con los brazos, haciendo pucheros. Mamá, ¿qué estás haciendo? Preguntó Rías, con ira clara en su tono mientras se acercaba al sofá con el ceño fruncido. Anoche, Leona me dijo algo bastante interesante. Dijo Benelana, ignorando los gritos furiosos de Ría.
Sabiendo exactamente de qué estaba hablando Benelana, James miró a su madre con una expresión exasperada en su rostro. A lo que Leona sonrió y levantó el pulgar. Sacudiendo la cabeza con un suspiro, James dirigió su atención a Benelana. «Estás hablando de Irene y Ersa, ¿no?», preguntó James, sabiendo ya la respuesta a su pregunta. «Así es», dijo Benelana mientras su puchero se hacía más pronunciado y presionaba sus pechos contra los de James con más fuerza. «Maldita sea, después de discutir con Irene y Ersa, mi oposición a esto ha disminuido significativamente», pensó James para sí mismo mientras disfrutaba la sensación de los pechos de Benelana presionando contra él mucho más que antes. «Ahora, estoy empezando a pensar en estar entre los pechos de Rías y la tía Benelana y en lo maravilloso que sería». «¿Por qué Irene y Ersa pueden compartirte, pero yo no puedo compartirte con Rías?», preguntó Benelana, susurrando al oído de James en el tono más sensual que pudo. Inmediatamente, James se estremeció involuntariamente. Al mismo tiempo, Benelana sonrió al sentir la reacción de James en su trasero y muslos. Al ver la sonrisa de Benelana por el rabillo del ojo, James miró hacia otro lado antes de responder su pregunta. «Porque ambos estuvieron de acuerdo», dijo James, incapaz de hacer contacto visual con nadie en la habitación. «A menos que Rías esté de acuerdo, no lo aceptaré». La atmósfera en la habitación se congeló instantáneamente después de que James terminó de dar su respuesta. «Mierda, ¿realmente acabo de decir eso?», se preguntó James. «Por supuesto, compañero», respondió Drake mientras hacía todo lo posible por reprimir la risa. «Maldita sea, esto no va a terminar bien», James dijo internamente. «James, acabas de decir que también quieres a mi mamá», gritó Rías. Sin embargo, antes de que Rías pudiera continuar, la sonrisa de Benelana se amplió cuando saltó del regazo de James, agarró a Rías de la mano y la arrastró fuera de la habitación. «Ven conmigo, Rías», Benelana dijo en tono cantarín. «Necesitamos hablar de algo realmente importante». «Mamá, déjame ir», dijo Rías, luchando por liberarse del agarre de Benelana. «Necesito decirle a James lo que pienso». «Ahora, esto puede esperar hasta que tengamos algún vínculo entre madre e hija», Benelana respondió, continuando arrastrando a Rías fuera de la habitación. «Entonces, cuando terminemos, tal vez podamos tener un tiempo para unir a madre e hija en la habitación de James». Mientras Benelana se llevaba a Rías, la habitación quedó en silencio. Entonces, todos miraron a James con incredulidad. «No me mires así», dijo James, cubriéndose la cara con las manos. No quise decirlo en voz alta. Mientras todos seguían mirando a James, Leona fue la primera en romper el silencio. «Bueno, supongo que no veremos a Rías por un tiempo», Leona dijo con una sonrisa. «Suspiro de hecho», añadió Sona. «La tía Benelana probablemente no la dejará ir hasta que ella esté de acuerdo». Las personas en la sala que conocían bien a Benelana estuvieron de acuerdo con la afirmación de Sona. Entonces, ¿a qué no fue el siguiente en hablar? Pero mira el lado positivo. ¿A qué no dijo con una sonrisa mientras se cubría la boca con una mano? Tiene un bonito par de pechos. ¿Verdad, James? Comenzando a sentir, James se contuvo antes de mirar con irritación a Akeno. Aunque Akeno solo sonrió lindamente en respuesta, pudo sentir un par de ojos envidiosos centrándose en ella al mismo tiempo. Desafortunadamente, no podía sentir de dónde venía la mirada envidiosa. De lo contrario, le habría guiñado un ojo al masoquista residente de la finca con una sonrisa sádica en los labios. «De todos modos, ¿Jay está aquí?», preguntó James, tratando de disipar la atmósfera incómoda. «Tengo una apuesta para ganar. Está en la sala de entrenamiento con Kurama». Leona respondió con una sonrisa, claramente disfrutando del lío en el que se había metido James. Levantándose del sofá, James se estiró y comenzó a caminar hacia el ascensor. «Bueno, supongo que esta noche completaré mi nuevo título de nobleza», James dijo con una sonrisa. «Tengo muchas ganas de ver qué pasará cuando un demonio se reencarne en un demonio». Al escuchar esto, Sona, como rey, también estaba interesada en ver qué pasaría, a pesar de que no tenía más piezas para agregar un demonio a su nobleza, así que siguió a James hasta el ascensor. Naturalmente, los 4 demonios también lo siguieron. Finalmente, toda la habitación quedó vacía y todos tenían curiosidad por ver cuánto cambiaría un demonio cuando se convirtiera en demonio. Capítulo 343. De demonios a demonios. Human World, Japón, Kuo. En la sala de entrenamiento debajo de Lavres Estate, James y el resto de los residentes de la mansión salieron del ascensor para ver a Kurama meditando y a Jay blandiendo su espada con precisión practicada. «Él realmente es muy bueno con la espada», comentó Leona luego de ver lo que podía hacer el pequeño demonio con espada en mano. «Sí», James dijo asintiendo. Luego, hablando un poco más alto de lo necesario, continuó. «Pero todavía va a perder». La voz de James no solo hizo que las cejas de Jay se movieran, sino que también hizo que Kurama abriera los ojos y mirara en dirección a los recién llegados. Aunque para crédito de Jay, aunque sus cejas se movieron, no perdió su forma ni sus movimientos fluidos. «Parece que ha llegado el momento», dijo Kurama, levantándose de su posición meditativa. «Sí, es una pena que la maestra todavía esté en la escuela», James dijo con una sonrisa y encogiéndose de hombros. «No hay nadie aquí para sellar mi fuerza». «Eso no es necesario», dijo Jay sin rodeos. «En este punto, ambos sabemos que sería imposible para mí matarte incluso con tu fuerza sellada». «Verdadero», James respondió asintiendo. Como dijo Jay, incluso si el poder y la fuerza física de James se redujeran a un nivel similar al de Jay, Jay no tenía el nivel de fuerza necesario para causarle ninguna lesión significativa a James. Por supuesto, si Jay no conociera la verdadera fuerza o identidad de James, habría hecho que el duelo al menos fuera un poco interesante de ver. «Bueno, ya que no tiene sentido, ¿podemos simplemente saltarnos este duelo sin sentido?», preguntó James. «Realmente no estoy interesado en la humillación tras golpearte unilateralmente». Una vez más, las cejas de Jay se movieron cuando Kurama bajó la cabeza, encontrando divertido la facilidad con la que James podía irritar a su viejo amigo. Al mismo tiempo, la molestia de Jay le hizo liberar involuntariamente su poder demoníaco. Para sorpresa de todos, su poder, que acababa de alcanzar el nivel avanzado de alto nivel, ahora estaba cerca del escalón máximo. «Mamá, mira», dijo James, señalando con su dedo índice derecho a Jay. «Dije que molestar a la gente tiene sus beneficios». Mientras Jay miraba a James con una promesa de muerte, el resto de la gente en la sala se rió en silencio. Un momento después, el ascensor se abrió de nuevo. A través de las puertas abiertas, aparecieron Evangeline, Aqua, Kalua y Yukina y se acercaron al resto del grupo. «Oh, hay tanta gente aquí para entrenar».
dijo Calva con una sonrisa mientras corría hacia James y le daba un abrazo. ¿Me cuidarás mientras me levanto, James? Por supuesto, dijo James, dándole una palmada en la espalda a Calva con una sonrisa. Pero ahora tengo un duelo que ganar. Inclinando la cabeza hacia la izquierda, Calva miró a las personas presentes en la sala de entrenamiento. Luego, en tono inocente, hizo una pregunta. ¿Por qué? Preguntó Calva, inclinando la cabeza hacia el otro lado. Todo el mundo es demasiado débil para luchar contra ti. Inmediatamente, el orgullo de los demonios en la habitación fue golpeado. Mientras que todos los demás solo pudieron sonreír irónicamente ante la inocente pregunta de Calva. Porque cuando gane el duelo, tendré un nuevo miembro de mi nobleza. Respondió James, acariciando la cabeza de Calva mientras hablaba. Desafortunadamente, tan pronto como James comenzó a acariciarle la cabeza, Calva entrecerró los ojos con placer y dejó por completo de prestar atención al tema de conversación. Al ver la reacción de Calva, James sonrió irónicamente una vez más. Luego, dejó que sus ojos se posaran en Jay. Bueno, ¿estás listo, Jay? Preguntó James. Sí. Respondió Jay. Empecemos. Unos momentos más tarde, James y Jay estaban cara a cara en el ring de sparring. Aunque ambos hombres tenían sus espadas equipadas, estaba claro que James no tenía intención de usar la suya, ya que tenía las manos levantadas en una postura de Muay Thai. Jay, por otro lado, estaba ligeramente agachado con su mano derecha sosteniendo la empuñadura de su espada que estaba envainada en su espalda baja. Para empezar, dijo Sona, actuando como árbitro del duelo. Inmediatamente después de la señal de Sona, Jay conjuró un susurro de llama negra en su palma izquierda. Luego, se disparó hacia arriba mientras el susurro se alargó hasta tomar la forma de un dragón serpentino. Sin embargo, antes de que pudiera golpear el techo, se dio la vuelta y golpeó a Jay, aumentando aún más su nivel de poder a medida que lo absorbía. Jay entonces desapareció de su lugar en un estallido de velocidad. En el siguiente instante, apareció a la derecha de James, blandiendo su espada hacia arriba, con la llama de la oscuridad ardiendo en la hoja, en la axila de James. Inclinándose ligeramente hacia la izquierda, James evitó el golpe de Jay con un margen muy fino. Luego, golpeó ligeramente la espada de Jay con su codo derecho. Auge. Aunque fue llamado un golpe ligero con el codo, para Jay, quien bloqueó el ataque con su espada, fue como si un meteorito hubiera chocado con su espada, enviándolo fuera del ring y estrellándose contra una de las paredes mágicamente fortalecidas. «Dos malditas sea», dijo Jay mientras se deslizaba lentamente por la pared que quedó completamente ilesa después de la colisión. James gana, dijo Sona, poniendo fin al duelo. Aunque eso fue bastante unilateral, él es mucho más rápido de lo que un ser clasificado final tiene derecho a ser. Dijo Flora, impresionada por la velocidad de Jay. Sí, es muy rápido. Dijo Akeno, sabiendo que Jay era mucho más rápido que ella. Un momento después, sin embargo, se tapó la boca con la mano y un brillo sádico brilló en sus ojos antes de continuar. Pero me pregunto si siempre es así de rápido. Estoy seguro de que cualquier novia que tenga se sentiría decepcionada en ese caso. Fu. Mientras que la mayoría de las personas en la sala pusieron los ojos en blanco ante la broma de Akeno, Jay se sintió cada vez más irritado. El hecho de que lo ridiculizaran constantemente estaba empezando a ponerlo nervioso. Desafortunadamente, todo su cuerpo le dolía demasiado como para atacar a la chica que se burlaba de él. Tan pronto como la idea de atacar a Akeno apareció en la mente de Jay, una inmensa intención asesina se apoderó de él, haciendo que su ya difícil respiración se volviera aún más difícil. Te sugiero que dejes ese pensamiento a un lado, Jay. Dijo James mientras miraba a Jay con ojos fríos. Si rascas a alguien importante para mí fuera del entrenamiento, te mataré. Entendiendo que no era una amenaza inútil, Jay miró hacia otro lado y chasqueó la lengua. Todos los demás, por otro lado, se estremecieron ante la fuerza de la intención asesina de James, incluso si no estaba dirigida a ellos. Sin embargo, hubo dos excepciones. Primero, Leona miraba a James con un brillo de orgullo en sus ojos. Mira a mi bebé, dijo Leona, secándose una lágrima imaginaria de su ojo. Está creciendo muy rápido. Ya muestra a sus oponentes su intención asesina y protege a sus mujeres. Mamá está muy orgullosa. Y la segunda excepción fue Akeno. Mientras se frotaba los muslos, miró a James con lujuria en los ojos. Es tan dominante, espero que se lleve un poco de eso a la cama esta noche. Dijo Akeno, perdiéndose en su propio mundo. Mientras Yukina se sonrojó ante las palabras de Akeno, todos los demás simplemente negaron con la cabeza ante las dos mujeres que no tomaban la situación en serio. Mientras tanto, James se acercó a Jay y le ofreció una mano. Gané el duelo, Jay. Dijo James con el brazo extendido. Entonces te unirás a mi nobleza, ¿verdad? Aunque te desprecio con cada fibra de mi ser. Comenzó Jay mientras caminaba para tomar la mano ofrecida por James. No faltaré a mi palabra. Bien. James dijo asintiendo mientras levantaba a Jay. Entonces, James miró a la multitud, más específicamente a Kurama, y continuó hablando. ¿Y tú, Kurama? Tú también entrarás, ¿verdad? Debo. Kurama dijo asintiendo. Sin embargo, no podré vivir aquí con todos los demás. No quiero dejar sola a mi madre. Al escuchar esto, Leona sonrió mientras se acercaba a Kurama. Luego, comenzó a revolverle el cabello mientras miraba a James. Este ya me gusta. Leona dijo felizmente. Quien cuida a su madre no puede ser tan malo. Asintiendo de acuerdo con su madre, James respondió a Kurama. Eso no será un problema, Kurama. No eres el único miembro de mi nobleza que no vivirá en Quo. Así que no te preocupes, dijo James. Luego, se estremeció por un momento antes de continuar, dirigiéndose a todo el grupo. Esperemos hasta que todos regresen de la escuela antes de hacer la reencarnación. Estoy seguro de que la maestra se enojaría si lo hiciera sin ella. Unas horas más tarde, todos los que asistieron a Quo regresaron a casa. Luego, unos minutos más tarde, también regresaron Irene y Ersa, quienes acompañaron a Toguro, Koto y Juri al inframundo. Mientras que Koto y Juri fueron presentados al comité responsable de Rating Games, en busca de una nueva forma de empleo, Toguro conoció a Serafal. Y después de escuchar la historia de Irene sobre ese encuentro, James deseó haber estado allí para ver la expresión de Toguro cuando Serafal le dijo que sería un villano en su espectáculo de chicas mágicas. Por favor, dime que al menos tomaste una foto, Irene. Dijo James con una expresión llena de arrepentimiento. En lugar de responder verbalmente, Irene simplemente puso los ojos en blanco. Entonces, metió la mano en el pequeño bolso que llevaba, sacó su teléfono inteligente y le envió un mensaje a James. Un momento después, el teléfono de James vibró y rápidamente lo sacó de su bolsillo.
Después de comprobar el mensaje que recibió, empezó a reír a carcajadas. Cuando todos se reunieron alrededor de James para ver qué era tan gracioso, tampoco pudieron evitar reír y reír. En la foto, la boca y los ojos de Toguro estaban bien abiertos mientras sus gafas de sol se deslizaban hasta la mitad de su rostro, descansando en la punta de su nariz. Maldita sea, necesito enviarle esto a Yusuke, dijo James entre risas. Le va a encantar esto. Después de unos minutos más, las risas en la sala de la propiedad finalmente se calmaron. Mi discípulo, ¿empezamos?, dijo Skatach después de que todos se calmaran por completo. Sí, comencemos, James dijo con una sonrisa. Con eso, Jay y Kurama dieron un paso adelante. Mientras lo hacía, James extendió sus brazos hacia ellos. Con su brazo derecho frente a Kurama y el izquierdo frente a Jay, un par de piezas de peón aparecieron sobre su palma derecha extendida. Mientras que una pieza de caballero apareció a su izquierda. Un momento después, James empujó las piezas malvadas en los pechos de Jay y Kurama. Luego, dio un paso atrás e inspeccionó los cambios que habían sufrido los demonios. Al igual que James, Skatach también estaba observando los cambios que estaban atravesando Jay y Kurama durante su reencarnación. Incluso estaba usando sus runas para registrar el proceso en detalle. Sin embargo, sorprendentemente y no sorprendentemente, el proceso de reencarnación no tomó mucho tiempo. En solo unas pocas docenas de segundos, Jay y Kurama tenían un par de alas demoníacas sobresaliendo de sus espaldas bajas. Sorprendente, porque los diablos y los demonios son considerados especies sobrenaturales diferentes. Sin embargo, tampoco fue sorprendente porque ambos usaban la misma fuente de energía. Parece que su energía demoníaca se ha vuelto más suave, dijo James, sintiendo los cambios antes y después de las reencarnaciones de Jay y Kurama. De hecho, Skatach dijo asintiendo. Si tuviera que formular una hipótesis, cuando Lucifer cayó, probablemente era un ángel caído, como cualquier otro ángel que cayó en desgracia. Sin embargo, debido a su orgullo, Lucifer probablemente no podría soportar que lo llamaran ángel de ningún tipo. ¿Qué significa eso?, Jin preguntó confundido. Golpear. Deja que el maestro termine, dijo Siyu Chulain, dándole palmaditas en la cabeza a Jin. Me imagino que quería convertirse en un demonio, lo opuesto natural a un ángel. Skatach continuó, ignorando por completo la interrupción. Sin otra razón que fastidiar a tu padre. Sin embargo, no tengo forma de saber cómo lo habría hecho. Ahora tengo mucha curiosidad por saber cómo pudo haberlo hecho. Sona murmuró, la curiosidad rebosaba en su tono. Bueno, considerando que está muerto, no hay manera de que pueda decírnoslo. James dijo encogiéndose de hombros. No es que lo hubiera hecho. De cualquier manera, imagino que algo salió mal. Quiero decir, se convirtió en un demonio en lugar de un demonio, ¿verdad? Ante la declaración de James, todos asintieron con la cabeza. Espera. ¿Pero qué pasa con Lilith?, preguntó Evangeline. Hasta donde yo sé, ella era simplemente humana, ¿verdad? Quiero decir, ¿no fue la primera esposa de Adán o algo así? De hecho, resulta que Lilith nunca fue humana, dijo Sona, ajustándose las gafas. De hecho, ella es la progenitora de la especie súcubo. ¿Es por eso que los demonios son tan buenos en el sexo?, Elsa preguntó sin rodeos. Más o menos. Sona respondió. Espera, ¿pero no son también demonios súcubos?, preguntó María, levantando la mano como una colegiala. Sí, eso también es cierto. Sona dijo asintiendo. Aunque se creía que las 72 casas pilares y las casas extradiablo fueron creadas a través de un ritual que combinaba la carne de Lucifer y Lilith, se cree que las súcubos nacieron entre Lucifer y Lilith de forma natural. Por supuesto, todo esto es especulación. Bueno, hay una buena manera de encontrar la respuesta a esa pregunta, James dijo con una sonrisa. ¿Una buena manera?, preguntó Reya. Sí, preguntémosle a Lilith. James respondió. Pero nadie sabe dónde ha estado desde el final de la Gran Guerra, dijo Sona. Ah, eso es obvio, James dijo con una sonrisa. Hades la tiene. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión?, Irene preguntó con curiosidad. Porque el pop existe, James dijo encogiéndose de hombros. ¿De qué otra manera podría Hades estar creando demonios como este? Con eso, todos los que conocían la historia de Cassiel mostraron expresiones de comprensión. Al mismo tiempo, la expresión de James se convirtió en una sonrisa sedienta de sangre. Bueno, supongo que tacharé un elemento de mi lista de deseos este fin de semana, dijo James. Si Hades no entrega a Lilith, que en realidad es mi abuela, le meteré el pie en su huesudo trasero. Después de la declaración de James, todos lo miraron como si estuviera loco. Sin embargo, eso no le impidió continuar. Y realmente espero que rechace mi solicitud. Capítulo 344. Como James rescató a Lilith 1. Inframundo, territorio de Satán, capital, Lilith. Sentados en la sala de reuniones de Satán en el edificio del Consejo del Diablo, 4 de los 5 grandes Satán se reunieron mientras se suponía que James estaba en la escuela, preparándose para su graduación de la Academia Quo. Desde que James aceptó a Kurama y Jay en su segundo título nobiliario, completándolo, ha pasado una semana y el viaje de James a la Tierra de los Muertos ha terminado, dejando a todos los niveles superiores de la sociedad demoníaca completamente confundidos. ¿Cómo logró traerla de vuelta?, Falbion, el candidato con menos probabilidades de iniciar una conversación, preguntó en tono somnoliento. No sé cuántas veces leí el informe. Aún así, nada de eso tiene sentido. No sé. Circex respondió. Ni siquiera sé cómo consiguió que aceptemos su plan de visitar solo la Tierra de los Muertos. Lo que es aún más desconcertante es que no ha habido informes de una batalla en el territorio de Hades. Ajuka añadió a la conversación. Diablos, ni siquiera ha habido un informe de la muerte de una Gwen Reaper. ¿No es eso obvio?, preguntó Serafal, hinchando su pecho con orgullo. Si es tan obvio, dijo Circex con un suspiro exasperado. Entonces, ¿podrías iluminarnos? Porque Jekoen es el mejor, Serafal dijo con una gran sonrisa en su rostro. Al mismo tiempo, Circex y Ajuka se sorprendieron por la esperada respuesta de Serafal. Luego, los dos tomaron el informe que James había enviado sobre el incidente y comenzaron a leerlo por enésima vez en los últimos días. Human World, Japón, Quo. Al mismo tiempo, en la finca Alaverus, una niña con largo cabello negro recogido en una cola de caballo y ojos grises estaba sentada en el sofá jugando videojuegos, con la frustración evidente en su bonito rostro. James, ¿por qué es esto tan difícil?,
La niña, Lilith, la esposa original de Lucifer, preguntó cuando no pudo derrotar al jefe con el que estaba luchando una vez más. Así son las cosas, abuela. Respondió James, haciendo todo lo posible por no reírse de la obsesión de Lilith con los videojuegos desde que la trajo de regreso de la Tierra de los Muertos. Diablos, todos los juegos tipo Soul son así. Al menos hasta que descubres los patrones. Mientras Lilith hacía un puchero de frustración, James sonrió al pensar en lo que hizo la semana pasada. Igual a retrospectiva igual a inframundo, territorio de Satán, capital, Lilith. El día después de aceptar a Jay y Kurama en su rango de nobleza, James, acompañado por sus reinas, Skatach e Irene, fue al inframundo para reunirse con los otros 4 grandes Satán y el Consejo del Diablo en calidad de Sataniel. Sabes, ahora que lo pienso, murmuró James mientras caminaba por los pasillos del edificio del Consejo del Diablo. ¿Cómo diablos crearon a Sataniel como mi título? ¿Qué quieres decir? Irene preguntó con curiosidad. En la mayoría de las historias, ese es el nombre del demonio de la ira, ¿verdad? Eso es cierto. James respondió asintiendo. Pero también es el nombre de un ángel caído traidor a Grigori. Demonios, una vez fue parte de la Brigada del Caos. ¿En serio? Nunca había oído hablar de eso, pregunta Irene. Pero si eso es cierto, parece como si se estuvieran burlando de ti. Agitándolo con desdén, James negó esa suposición. No, en ese momento ya era considerado el demonio más fuerte del inframundo. James dijo con una sonrisa. Así que burlarse de mí de esa manera habría sido un poco estúpido. Es más que probable que se deba a los tontos poco creativos del consejo. Skatach intervino. Es obvio que no tienen mucha visión de futuro basándose en cuánto tiempo han permitido que las lixiviaciones del consejo continúen con sus acciones. Al escuchar el razonamiento de Skatach, James e Irene solo pudieron asentir con la cabeza. La falta de creatividad fue definitivamente una causa probable del deslucido título de James. Unos minutos más tarde, mientras el trío seguía charlando ociosamente, finalmente llegaron a la sala de reuniones del consejo. Deteniéndose frente a los otros dos, Skatach fue quien abrió la puerta, haciéndole un gesto a James para que entrara. Luego, se alineó con Irene y lo siguió a la sala de reuniones. Después de entrar a la sala de reuniones, James examinó a los demonios presentes. Al darse cuenta de que los 40 miembros del consejo y los otros Satanás estaban presentes, James asintió con satisfacción. Buenas noches a todos, dijo James con una sonrisa mientras caminaba hacia el trono designado. Entonces, después de sentarse, con Skatach e Irene detrás de él, James continuó. Sé que todos somos personas ocupadas, así que voy a saltarme todas las bromas. Al ver que muchos de los miembros del consejo fruncieron el ceño ante su aparente falta de modales, James simplemente continuó sonriendo mientras ignoraba su disgusto. Incluso si no estaban contentos, no podían hacer nada al respecto. Muy bien, dijo Sekram, poniendo fin a todas las quejas de descontento con su declaración. Entonces, ¿por qué convocaste esta reunión del consejo? Al escuchar la pregunta de Sekram, todos fijaron sus miradas en James, quien seguía sonriendo. Sin embargo, cuando James escuchó la pregunta, su sonrisa adquirió un poco de crueldad. Tengo la intención de ir a la Tierra de los Muertos, dijo James, más informando a los demás de su decisión que pidiendo permiso. Al escuchar el tono de voz de James, el descontento en los ojos de los miembros del consejo se hizo más evidente. Sin embargo, James continuó ignorándolos. ¿Y por qué harías eso? Preguntó Circex, curioso por ver a dónde iba James con esto. Conoces mi linaje, ¿verdad? Preguntó James. Sí, eres mi hijo, del obispo, Cassiel. Circex respondió. ¿Qué pasa con su linaje? Preguntó James. Fue un experimento que escapó del Hades, dijo Circex, deteniéndose al final. No me digas, ¿vas a vengarte de que Hades casi mata a tu padre? Agitándolo con desdén, James solo pudo sonreír irónicamente. Aunque la ira era su principal pecado, era lo suficientemente mayor y educado para saber el tamaño de la tormenta política que provocaría si iba a la Tierra de los Muertos y atacaba a una de las deidades más influyentes del panteón griego. Aunque suena divertido, no soy tan atrevido. James dijo con una sonrisa. Pero debes preguntarte, ¿cómo creó Hades a mi padre y todos los demás experimentos fallidos con el diablo? Al escuchar esto, todos se concentraron en las siguientes palabras de James. Aunque sabían que debía ser imposible para Hades crear demonios con nuevos linajes, nunca descubrieron cómo era posible. Mientras tanto, James miró las expresiones de los otros superiores en la sala. Según lo que vio, claramente pensaron mucho en esto, pero no pudieron descubrir el truco detrás de los experimentos de Hades. Suspiró el maestro tenía razón, estos viejos idiotas no tienen creatividad. Pensó James mientras escaneaba cada expresión en la habitación. Creo que son demasiado viejos y están estancados en sus costumbres. ¿Cómo se crearon las 72 casas pilares? Preguntó James mientras inclinaba hacia adelante y apoyaba su barbilla con los dedos entrelazados. Con un ritual realizado por el Lucifer original usando el suyo y el de Lilith, dijo Ajuka, abriendo mucho los ojos al llegar a ese punto. Así es. James asintió cuando Ajuka entendió lo que quería decir. Aunque no tan rápido como Ajuka, los rostros de los demás, excepto Sekram, cuya expresión facial casi nunca cambiaba, comenzaron a palidecer al darse cuenta. ¿Crees que de alguna manera consiguió el cadáver de los Lucifer y Lilith originales? Preguntó Sekram en tono ecuánime. El cadáver de Lucifer, sí. Dijo James, asintiendo hacia el primer Bael. Pero tengo mis sospechas de que Lilith todavía está viva, o al menos lo estaba cuando mi padre fue creado. ¿Significa esto que pretendes recuperar sus cuerpos? Circex preguntó con el ceño ligeramente fruncido. Exactamente. James dijo asintiendo. Si ambos están muertos, entonces debemos recuperar sus cuerpos para que puedan recibir los derechos de entierro adecuados. Sin embargo, si Lilith todavía está viva, me gustaría salvarla del estatus de rata de laboratorio de Hades. Lo apruebo. Dijo Sekram, sorprendiendo al resto de los miembros del Consejo del Diablo. La sola idea de que los cuerpos de nuestros progenitores estén en las garras de otro panteón es vergonzoso. Enviaremos un mensajero al Olimpo con nuestras intenciones de devolverlos de inmediato. Sabía que esto alimentaría el orgullo de ese anciano. James pensó para sí mismo. Como uno de los demonios más antiguos, no hay forma de que Sekram permita la posibilidad de tal desprecio por los demonios. Naturalmente, después de la declaración de Sekram, los miembros del Consejo del Diablo se alinearon. Mientras tanto, Circex, Ajuka y Falbium intercambiaron miradas confusas. Mientras que Serafal simplemente miró a James con estrellas en los ojos. No solo porque había hecho algo que ella consideraba increíble, sino también por su nuevo manga ¿Es esto un zombie?, que le pareció absolutamente hilarante.
Un soplo de aire fresco, con chicas mágicas, después de leer Polla Magi Madoka Mágica, que ella admitiría de mala gana que era una obra maestra. Igual a fin del flashback igual a... Hombre, si no les hubiera dejado caer esa mierda de la nada, Circe y el resto habrían protestado. James pensó para sí mismo. Quiero decir, incluso si solo estuviera mintiendo por su orgullo por el caso de Cao Cao, Circe realmente está en contra de cualquier cosa que pueda provocar el comienzo de una guerra. Sí, este pequeño plan tuyo nunca habría tenido éxito si hubieras hablado de ello con los satanás de antemano, respondió Dry. ¿Pero cómo creaste una manipulación tan sutil? La experiencia y la sabiduría del maestro son vastas. James respondió internamente. Entonces, ¿estás diciendo que usaste la sabiduría de la anciana de Skatach?, preguntó Dry. En absoluto. Dijo James, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Al mismo tiempo, Drake sintió que su alma también se estremecía. Tanto él como James podían sentir la intención asesina de Skatach fijándose en ellos desde la distancia. Maldita sí, Drake. James gritó internamente. No me involucres en tu mierda. Incluso si la maestra quiere patearte el trasero, ¿sabes a quién pateará para llegar hasta ti? Como diablos supo que estaba pensando en algo grosero sobre ella, preguntó Drake con el alma todavía temblando de miedo. Sabes, socio, creo que cambié de opinión acerca de tenerte como mi heredero. Realmente ya no necesito un cuerpo físico. Entonces, no hay ninguna razón para que te enseñe mis habilidades. Mierda. Murmuró James internamente. ¿Perdiste la oportunidad de obtener un nuevo cuerpo porque tienes miedo de ser golpeado por el maestro? ¿El dragón de dominación simplemente se dobló como un trozo de papel? Maldita sea, todos estos años te han convertido en un mariquita, ¿eh? Por supuesto que no. Soy Dry Gotch. No temo a nada, rugió Dry. Un momento después, sin embargo, su tono cambió a algo mucho menos dominante, mientras continuaba. Solo digo que las cosas me han ido bien desde que me convertí en Boosted Gear. No hay razón para cambiar algo bueno, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el humano otra vez? Si no está roto, no lo arregles. Eso, ¿verdad? Con eso, James solo pudo permanecer inexpresivo. De hecho, aunque ni siquiera podía mirar a Drake, el dragón podía sentir el juicio en la mirada de James. No me mires así, dijo Drake. La mirada de James hacia el espacio vacío lo hacía sentir incómodo. Gatito, dijo James. Maldita sea. Perdí de nuevo. Gritó Lilith mientras levantaba el controlador sobre su cabeza. Esto inmediatamente hizo que James comenzara a moverse. Justo cuando Lilith bajó la mano, con la intención de estrellar el controlador contra el suelo frente al sofá, James se lanzó hacia adelante para interceptarlo. Mientras su mano se acercaba al lugar de aterrizaje del controlador, James sintió como si todo se moviera en cámara lenta. Por favor, tengo que llegar a tiempo. James pensó para sí mismo. Ese es mi controlador rosa flor de cerezo de edición limitada. Incluso si pudiera arreglarlo con magia, no quiero verlo roto en 100 pedazos. Mientras tanto, mientras James saltaba del sofá, apareció un círculo de teletransportación en la esquina de la habitación. Cuando desapareció, en su lugar aparecieron Leona, Benelana y Graifia. Un momento después, James logró controlar su mano, salvándolo de un destino cruel inducido por la ira. Suspiro gracias a Satán. Llegué a tiempo. James dijo en un tono aliviado. En primer lugar, ¿por qué te lo agradeces a ti mismo? Dijo Leona en tono juguetón. Luego, su tono se volvió mucho más severo cuando hizo la siguiente pregunta. Más importante aún, ¿por qué estás en casa y no en la escuela? Oh, hola, mamá. Dijo James mientras se levantaba del suelo. En realidad, hay 3 razones. Decir. Dijo Leona cruzando los brazos debajo de los senos y encima de ella, claramente embarazada, con el vientre sobresaliendo. Primero, dijo James, sosteniendo el control, porque la abuela se interesó mucho en los juegos tipo Souls. Asintiendo con comprensión, Leona, aunque insatisfecha con la respuesta, le hizo un gesto a James para que continuara. En segundo lugar, porque quería pasar un tiempo con la abuela para conocerla. James dijo con una sonrisa, lo que provocó que Lilith, que había estado aislada y experimentado durante casi un milenio, le devolviera la sonrisa. Mucho más aceptando esta razón, Leona asintió una vez más. ¿Y el tercero? Preguntó Leona. Porque después de terminar los exámenes finales, la escuela se volvió muy aburrida. James dijo con una brillante sonrisa. Al igual que James, Leona también sonrió alegremente al escuchar su última razón. Entiendo. Leona dijo asintiendo. Bueno, entonces diviértete con la suegra. El pequeño tiene mucha energía hoy, así que estoy un poco cansado. Voy a tomar una siesta. Mientras tanto, Benelana y Graifia tenían pensamientos similares sobre esa conversación. Esto fue casi exactamente como esperaba. Benelana y Graifia pensaron simultáneamente. Capítulo 345. Como James rescató a Lilith 2. Human World, Japón, Wo. Después de que Leona salió de la habitación y se dirigió a su habitación en el primer piso de la propiedad, Graifia salió de la habitación para preparar el té. Mientras tanto, Benelana se acercó al sofá donde estaba sentado James antes de llegar. Luego, después de tirar del brazo de James y hacerlo sentarse a su lado, colocó su cabeza en su regazo y comenzó a pasar los dedos por sus trenzas con una sonrisa en su rostro. Suspiro la primera vez que hizo esto, sentí tanto dolor que ni siquiera podía relajarme. Reflexionó James mientras disfrutaba la sensación de los suaves dedos de Benelana en su cuero cabelludo. Pero cuando recuperé el sentido, salté lo más rápido que pude. Deteniendo allí sus pensamientos, James giró ligeramente la cabeza y intentó mirar el rostro de Benelana, aunque sus grandes pechos lo hacían bastante difícil. Pero ahora, simplemente la dejó hacerlo como si fuera la cosa más natural del mundo. James continuó con sus reflexiones. Además, estoy empezando a desear tenerla a ella y a Rías juntas en la cama, a pesar de todo. James, devuélveme el control. Dijo Lilith, con la mano extendida hacia James. Esta vez, seguro que venceré a ese bastardo. De acuerdo. Dijo James, entregándole el controlador que todavía sostenía a Lilith. Luego, con los ojos ligeramente vueltos hacia arriba, continuó. Pero si rompes mi control de edición limitada, me enfadaré mucho, abuela. Ignorando el intento de James de poner ojos de cachorrito, Lilith centró su atención en la televisión. No vuelvas a hacer eso nunca más. Dijo Lilith, un poco desconcertada por la expresión de James. Eres un hombre, no me muestres una expresión de niña. En respuesta, James simplemente se rió. Luego, con Benelana aún frotándose el cuero cabelludo, cerró los ojos y siguió pensando en cómo logró rescatar a su abuela, Lilith, de la tierra de los muertos.
igual a retrospectiva igual a la tierra de los muertos. Unos días después de la reunión que James convocó con el Consejo del Diablo, se encontró con Skatach e Irene caminando por la parte más inhabitable del inframundo, la tierra de los muertos. Frente a ellos había un guía, uno de los Grim Reapers de élite de Hades, alguien cuyo nombre James no se molestaba en recordar. Sabes, los humanos probablemente piensan en esto. Gallo James, señalando a su alrededor, cuando piensan en el inframundo. Bueno, la mayoría de los humanos piensan que el inframundo es un reino de los muertos, así que tiene sentido. Irene respondió encogiéndose de hombros. Supongo que eso tiene sentido. James dijo asintiendo. En el pasado, incluso los humanos ignorantes consideraban que el inframundo y la tierra de los muertos eran lugares separados. Dijo Skatach, añadiendo su propia experiencia a la conversación. Sin embargo, a lo largo de los años, siglos, parece que la mayor parte de este conocimiento se ha perdido o combinado. Bueno, el advenimiento de la ciencia y la tecnología logrará eso. James dijo encogiéndose de hombros. Las cosas fantásticas ya no se difunden con ningún grado de seriedad. Supongo que es cierto. Skatach respondió asintiendo. Mientras el trío continuaba charlando mientras seguía al silencioso Grim Reaper, finalmente llegaron a un gran castillo lujosamente diseñado con muchos detalles dorados. Aunque todos sabían que este era el castillo de Hades, sintieron que parecía más un templo griego que un castillo. Estamos aquí. Dijo la Grim Reaper en un tono sin emociones. Puedo ver eso. Dijo James antes de pasar junto a Grim Reaper hacia la entrada. Sacudiendo la cabeza simultáneamente ante la actitud de James, Skatach e Irene lo siguieron hasta el castillo sin decir una palabra. Justo cuando el trío atravesaba la entrada del castillo, fueron detenidos por un escuadrón de Grim Reapers. Exponga su negocio. Ordenó el líder del escuadrón de Grim Reapers mientras los susurros del fuego del alma en su máscara de calavera brillaban un poco más. Estamos aquí para ver a Hades. Dijo James con indiferencia, retirando el mensaje que recibieron de Zeus en respuesta a la queja del Consejo del Diablo sobre Hades. Aunque los dioses del Olimpo no estaban contentos con el tono del mensaje que recibieron del Consejo del Diablo, después de recordar que James mató a Agnologia, no estaban dispuestos a probar si los demonios lo enviarían o no al Monte Olimpo si no lo hacían. Conseguir lo que querían. Aunque Zeus, Poseidón y Hades estaban todos en la posición de Rey Dios, Zeus, incluso más débil que Hades, no se hacía ilusiones de poder derrotar a James, que también estaba en la posición de Rey Dios. Además, James era el portador del Boosted Gear. La cantidad que podía aumentar su fuerza con Balance Breaker no era algo en lo que confiara. Entonces, a regañadientes, escribió una carta que le daba permiso a James para entrar a la tierra de los muertos. Maldita sea, todo este oro, en un lugar tan oscuro, es un poco vulgar, ¿no? Preguntó James, mientras Grim Reaper leía la carta del Olimpo. Aunque no estoy en desacuerdo, respondió Irene. La artesanía es realmente espectacular. De hecho, dijo Skatach mientras observaba su entorno. No tengo ninguna duda de que Hefesto fue parte integral de la creación de este castillo. Sigo pensando que parece de mal gusto. James dijo encogiéndose de hombros. Mientras tanto, mientras Grim Reaper al frente del escuadrón leía la carta, visiblemente se retorcía cada vez que escuchaba un insulto dirigido al castillo. Como este era uno de los seguidores más acérrimos de Hades entre los Grim Reapers, estuvo tentado de blandir su guadaña hacia James por su falta de respeto. Afortunadamente, sabía que estaba en desventaja. De lo contrario, le habría dado a James una razón para hacer exactamente lo que quería hacer desde que entró por primera vez en la tierra de los muertos. Hacer un alboroto. Muy bien. Dijo el líder de Grim Reaper después de leer la carta. Dejen todas las armas aquí. Entonces sígueme a la sala del trono de Lord Hades. Sí, no. James dijo con indiferencia. No hay forma de que deje mis armas en ningún lado. Considerando lo oscuro que es Hades, eso nunca sucederá. Entonces tendré que pedirte que te vayas. Dijo el líder de Grim Reaper, la ira en su tono era evidente. No puedo hacer eso, amigo, dijo James. Hay varias señales de almas demoníacas cerca. Entonces sé que la razón por la que vine aquí es aquí. Si se niega a irse pacíficamente, lo expulsaremos por la fuerza. Dijo el líder de Grim Reaper, materializando su guadaña en sus manos. Mientras el resto del escuadrón también materializaba sus guadañas, James los miró con expectación en sus ojos. Esperaba y rezaba para que atacaran. Si lo hicieran, considerando que tenía permiso de Zeus para buscar a Lilith en el castillo. Entonces estaría completamente justificado dañar un poco las fuerzas y el castillo de Hades. Desafortunadamente para James, la voz profunda de un hombre resonó por los pasillos. Déjalos pasar. Dijo la voz. Sí, señor Hades. Dijo el líder de Grim Reaper, desmaterializando su guadaña antes de inclinarse en la dirección de donde provenía la voz. Adiós. James chasqueó la lengua con una mezcla de decepción y molestia. Por favor, síganme a la sala del trono de Lord Hades. Dijo el líder de Grim Reaper, fingiendo no escuchar a James chasquear la lengua. Entonces, una vez evitado el conflicto, James, Skatach e Irene siguieron al escuadrón de Grim Reapers hacia la sala del trono. Luego, después de una corta caminata, llegaron frente a una gran puerta doble. Maldita sea, esos son grandes. James dijo mientras miraba las puertas. Me pregunto si está compensando algo. Bueno, él es solo un esqueleto, así que... Mientras los Grim Reapers se sintieron tentados a materializar sus guadañas una vez más, Skatach e Irene solo pudieron sonreír irónicamente mientras negaban con la cabeza. James estaba exagerando mucho. Era obvio que estaba tratando de conseguir que alguien, cualquiera, en la tierra de los muertos lo atacara para poder luchar justificadamente contra Hades. Después de mirar a James con intenciones asesinas, el líder de los Grim Reapers se volvió hacia las puertas. Luego, después de unas cuantas respiraciones profundas, anunció su presencia. Lord Hades, he acompañado a los visitantes. Dijo el líder de Grim Reaper. Hazles pasar. La voz de Hades sonó desde el otro lado de las puertas. Con la orden de Hades, dos de los Grim Reapers abrieron las puertas y revelaron la sala del trono, sorprendiendo enormemente a James, Skatach e Irene por lo que vieron y oyeron, considerando que no podían escuchar nada más que la voz de Hades ante las puertas. Fueron abiertos. Al mirar a través de las puertas abiertas, James y sus reinas esperaban ver a Hades sentado en su trono mientras los miraban con una mirada llena de superioridad. Y aunque estaba sentado en su trono, no había nada superior en el dios griego de la muerte en ese momento. Además, escucharon una voz femenina enojada regañando a Hades como si fuera un niño travieso. Hades, no puedo creer que hayas hecho algo así. Una mujer alta y hermosa le gritó a Hades. Pensé que eras mejor que esto.
Cada vez que la gente te comparaba con tus hermanos violadores en serie, yo te defendía. Sí, me engañaste para que viviera aquí, pero siempre fuiste muy amable conmigo. Creo que mamá tenía razón. Realmente no son diferentes del resto. No puedo creer que hayas mantenido cautiva a una mujer durante más de 1000 años. Mientras tanto, Hades simplemente se sentó en su trono con la cabeza inclinada mientras recibía la reprimenda de su vida. Otra cosa que vale la pena señalar fue que había una joven, Lilith, recostada sobre una mesa al pie de las escaleras que conducían al trono. Sin embargo, el trío se centró más en la mujer que gritó y regañó a Hades sin repercusiones. Ahora bien, eso no es lo que esperaba ver cuando se abrieron esas puertas. James dijo con una expresión de asombro en su rostro. ¿Es él quien creo que es? Preguntó Irene, tan estupefacta como James. De hecho, respondió Skatach. Esa es Perséfone, reina de la tierra de los muertos, así como la diosa griega de la primavera, la vegetación y, más recientemente, los no muertos. Exactamente como pensaba. Irene dijo asintiendo. Y eso la convertiría en la esposa de Hades. Correcto. Skatach dijo asintiendo. Perséfone era una mujer que parecía tener poco más de 20 años, con cabello negro y liso que le caía por la espalda, flequillo que le cubría la frente y ojos verdes brillantes que llevaba una tiara dorada, un brazalete de oro en cada brazo, un vestido largo y conservador. Vestido blanco y tacones dorados. Mientras tenía lugar la breve conversación fuera de la sala del trono, Perséfone escuchó una voz que le sonó familiar. Luego, cuando apartó la mirada de Hades por un momento, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Skatach? Preguntó Perséfone, un poco confundida al ver a la mujer que pensaba que estaba ligada a la tierra de las sombras. ¿Realmente eres tú? Skatach, te extrañé mucho. Un momento después, Perséfone bajó las escaleras hacia Skatach. Luego, cuando estuvo lo suficientemente cerca, se lanzó hacia ella, con la intención de abrazar a la mujer que no había visto en más de un milenio. Estallido. Desafortunadamente para ella, Skatach se hizo a un lado, lo que provocó que Perséfone atravesara el espacio que ocupaba anteriormente y golpeara el suelo de cara. ¡Ay! Skatach, ¿por qué evitaste mi abrazo? Perséfone preguntó con lágrimas en los ojos. Primero, estamos aquí por negocios. Dijo Skatach en su tono habitual. Y dos, nunca hemos estado tan cerca. Pero quería ser tu amigo para siempre. Vino de Perséfone. Mientras Perséfone perdió interés en regañar a Hades y decidió molestar a Skatach con solicitudes de amistad, James e Irene, quienes vieron las cejas de Skatach temblar de molestia, se acercaron al trono. Solo llévala y vete. Dijo Hades, frotándose las sienes con exasperación. ¿Y qué vas a hacer con estos demonios que hiciste usándola? Preguntó James. Suspiro, me desharé de ellos. Dijo Hades, luciendo extremadamente cansado. Si no hago esto, mi esposa me molestará sin parar. Al ver al hombre cansado, exhausto, esquelético sentado frente a él, James casi se sintió mal por él. Sabes, vine aquí esperando tener una razón para golpear algunas cabezas. Dijo James, mirando a Hades con lástima en sus ojos. Pero al verte tan cansado, te dejaré ir por ahora. Incluso te haré un favor. Luego, James materializó el sexto sentido en su cadera. Sacando la espada de la vaina un cuarto del camino, la hoja expuesta se convirtió en hojas de pétalos. Luego, volaron hacia el castillo. Aproximadamente un minuto después, regresaron y reconstruyeron la hoja. Entonces, James volvió a envainar la espada. Ya está, ahora solo tendrás que desechar un poco. James dijo con una sonrisa. Descubrirás que todos tus experimentos con el diablo murieron con el corazón traspasado. Después de eso, James fue a la mesa donde yacía Lilith, la levantó como una princesa y salió del salón del trono. Bueno, ya que nuestro negocio terminó, vámonos a casa. Dijo James. Igual a fin del flashback igual a. Esta es la primera vez que voy a algún lugar buscando problemas y no puedo encontrarlos. James pensó para sí mismo mientras disfrutaba de la suavidad de los muslos de Benelana. Como sea, solo voy a tomar una siesta. Después de que ese pensamiento pasó, James frotó su rostro contra los muslos de Benelana antes de quedarse dormido pacíficamente con una sonrisa en su rostro. Capítulo 346. Día de graduación. Human World, Japón, Kuo. Han pasado algunas semanas más desde que James rescató a Lilith del Hades. Y hoy era el día en que James, Rias, Sona, Akeno, Tsubaki, Reya y Flora se graduarían de la Academia Kuo. Sin embargo, ninguno de los 7 estaba particularmente entusiasmado con eso, considerando las cosas por las que habían pasado a lo largo de los años. Reunidos por última vez en su salón de clases, todos todavía esperaban con ansias la ceremonia. Suspiro, me alegra mucho que esto llamado escuela secundaria finalmente haya terminado. James dijo con un suspiro de alivio. Sí, y dentro de un mes aproximadamente estaremos sentados en las aulas universitarias. Dijo Sona, ajustándose las gafas. Sí. Dijo Rias con una pequeña sonrisa. Un momento después, sin embargo, frunció el ceño y dirigió su atención a James. Pero aún así, ¿tuviste que ir a otra escuela? Bueno, creo que ustedes dos y sus nobles son más que lo suficientemente fuertes para supervisar a Cos y mí. James respondió con una sonrisa a la pregunta claramente irritada de Ria. Incluso si eso es cierto, quería ir a la misma universidad que tú. Rias dijo con un puchero. ¿Por qué tuviste que ir a Kioto? No actúes como si estuvieras tan lejos, Rias. Sona dijo mientras ponía los ojos en blanco. Luego, miró a James con un puchero. Pero estoy de acuerdo con Rias en un punto, quería ir a la misma universidad que tú. Dando un paso adelante con una sonrisa irónica en su rostro, James abrazó a Rias y Sona. No te preocupes, regresaré a la mansión en Kuo casi todas las noches. Dijo James, acariciando a ambas chicas en la cabeza mientras las presionaban contra su pecho. Además, iré con él a la Universidad de Kioto. Flora dijo con una brillante sonrisa. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Oh, por favor. Akeno dijo poniendo los ojos en blanco. Si lo retienes todo el día, es muy probable que esté demasiado cansado para divertirse con nosotros cuando llegue a casa. No tengo idea de a qué te refieres, Akeno. Dijo Flora, abrazando a Akeno y frotando su mejilla izquierda contra la de Akeno. Todo lo que vamos a hacer es estudiar y pasar el rato juntos. ¿Por qué estaría demasiado cansado para ti por la noche? Correcto. X5. En respuesta a la declaración aparentemente inocente de Flora, Rias, Sona, Akeno, Tsubaki y Reya pusieron los ojos en blanco. No era ningún secreto que el deseo sexual de Flora era bastante alto.
Incluso si no podía mantener la resistencia de James, había muchas posibilidades de que él todavía se sintiera cansado después de una sesión con ella. Mientras tanto, mientras las chicas pusieron los ojos en blanco ante el comentario desvergonzado de Flora, los ojos de James se sintieron atraídos por la gloriosa vista de los pechos de Flora y Akeno cambiando de forma mientras Flora abrazaba a la belleza de cabello negro azabache. No importa cuántas veces lo vea, ver un par de hermosos pechos aplastados contra otro hermoso par, nunca me canso de ello. James pensó para sí mismo con una sonrisa en su rostro. Ustedes dos pueden parar, dijo Sona, poniendo los ojos en blanco de nuevo. Si no lo haces, James se asegurará de que la mayoría de nosotros lleguemos tarde a la graduación. Mientras Reya, la única virgen del grupo, se sonrojaba, Tsubaki simplemente miró hacia otro lado. Mientras tanto, los ojos de Flora y Akeno brillaron con anticipación. Rías, por otro lado, comenzó a frotar la tienda que se estaba formando en los pantalones de James con una sonrisa seductora en su rostro. Y tú, deja de alentarlo, dijo Sona, mirando fijamente a Rías. Suspiro incluso en tu último día como estudiante, todavía no eres divertida, Sona, dijo Rías, frotando la erección de James por última vez antes de alejarse de mala gana. Sona resopló. Si tener un mínimo de decencia en un lugar público significa que no soy divertido, entonces estoy de acuerdo con eso. Además, Mio-chan es la novia oficial de James en la escuela, ¿recuerdas? Señaló Tsubaki, ayudando a su argumento, de King. ¿Cómo sería para ella si James fuera atrapado de alguna manera jugando con otra chica en el campus? El argumento razonable de Tsubaki hizo que Rías pusiera mala cara. Sin embargo, finalmente lo dejó pasar. Ayudó que Mio fuera su prima. Sin embargo, si hubiera sido otra persona, Rías podría haber continuado donde lo dejó por despecho. Hablando de Mio-chan, me sorprende que no la hayas llevado todavía, dijo Akeno, cubriendo su sonrisa con su mano derecha. Ahora que lo pienso, todavía no has atrapado a Rose-chan Ocean. Bueno. Galló James con una sonrisa torcida mientras se rascaba la nuca. Mio dijo que sería un regalo de graduación. White Rose, por otro lado, se desmayó de la vergüenza cuando se lo probé hace aproximadamente una semana. Ision, suspiro ni siquiera sé por dónde empezar a marchitarme. Rías resopló. ¿Para quién será un regalo? Mio terminará alucinada y con una sonrisa descuidada en su rostro cuando termines con ella. Pero ella le está dando su virginidad, así que es un buen regalo, ¿verdad? Preguntó Reya. Suspiro, supongo que tienes razón, dijo Rías con irritación. No le hagas caso, Reya, dijo Sona. Ella simplemente está molesta porque debido al regalo de Mio, probablemente no tendremos sexo en la graduación esta noche. Una vez más, Reya se sonrojó ante la admisión del cuerpo de Sona. Al mismo tiempo, James miró a Sona desconcertado. ¿Por qué piensas eso? Preguntó James, inclinando la cabeza confundido. ¿Porque esta noche es la gran noche de Mio? Sona preguntó, igualmente confundida. ¿Realmente esperas que el maestro me deje quedarme con Mio toda la noche? James preguntó con una sonrisa. ¿Y realmente creen que ella no los involucrará a todos en lo que sea que haya planeado cuando rompa con Mio? Al escuchar esto, los ojos de Rías, Sona, Akeno y Flora se iluminaron. Después de todo, fue idea de Scatash como pasaron todos la Nochebuena. Entonces, ahora estaban seguros de que se divertirían esta noche. ¿Podrían los estudiantes de graduación dirigirse al gimnasio? La voz de Momo sonó por el sistema de altavoces de la escuela. La ceremonia comenzará en media hora. Repito. Después del anuncio, el grupo echó un último vistazo al salón de clases. Luego, todos salieron del salón de clases y caminaron hacia el gimnasio. Bueno, supongo que esto realmente está llegando a su fin, ¿eh? Akeno dijo con una sonrisa en su rostro. Sí, y fue más divertido de lo que esperaba, dijo Flora, también con una sonrisa en su rostro. No esperaba ser buenos amigos en un nuevo país después de que mis padres se mudaron aquí. Tú tampoco esperabas dejar atrás tu humanidad, ¿verdad? Preguntó Sona. Por supuesto, admitió Flora. Pero esperaba encontrar un novio, perder mi virginidad y tener mucho sexo salvaje y alucinante. Así que supongo que salí adelante. Ante esto, las otras novias de James se rieron. Golpear. Mientras el grupo continuaba caminando por los pasillos de la Academia Koi hablando de sus experiencias en la escuela, James de repente golpeó su frente con la palma derecha. El sonido sobresaltó a las 6 chicas que caminaban con él. James, ¿qué te pasa? Preguntó Rías, molesta porque la palma de la cara de James la hizo saltar. ¿Pasa algo, James? Preguntó Sona, con preocupación en su tono. Suspiro, acabo de recordar algo, dijo James, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica en su rostro. ¿Qué ocurre? Preguntó Flora. Olvidé el cadáver de Lucifer en la tierra de los muertos, dijo James, con un poco de molestia en su tono. Sin embargo, en mi defensa, ver a Perséfone gritándole así a Hades fue un poco inquietante. Inmediatamente, las chicas comenzaron a reír ante la idea de que Hades fuera regañado como un marido dominante. La tierra de los muertos. Sentado en su habitación abandonada, Hades estornudó violentamente. ¿Estás bien, marido? Preguntó Perséfone, sentada en su propio trono junto a Hades. ¿Te resfriaste? Ni siquiera sabía que eso era posible. No tengo ni idea, dijo Hades con el ceño fruncido apareciendo de alguna manera en su cráneo. He vivido durante milenios y esta es la primera vez que estornudo. Un momento después, Hades sacudió la cabeza y decidió dejar en el fondo de su mente los pensamientos de cómo un esqueleto podía estornudar. Luego, miró la pequeña olla que contenía un trozo de músculo, cabello, una uña y un globo ocular flotando en un líquido azul claro. Maldita sea, ahora voy a tener que hacer un viaje al inframundo o pedirle a ese monstruo que regrese aquí, dijo Hades con molestia en su tono. Incluso después de tu muerte, Lucifer, todavía me molestas. Bueno, si no te hubieras olvidado de dárselo al discípulo de Scatash cuando estuvo aquí, no tendrías que preocuparte por eso. Perséfone dijo con una sonrisa. Personalmente, creo que deberías volver a llamarlos aquí. Así podré volver a ver a Scatash. Creo que la última vez nos llevamos muy bien. Sin que Perséfone lo supiera, en la Academia Quo, Scatash se estremeció. Una expresión de enojo apareció en su rostro, por una razón que no podía entender. Mujer. ¿Quién crees que tiene la culpa de que se me haya olvidado el frasco con lo que quedó de Lucifer? Hades preguntó en su mente. Si hubieras esperado hasta el final del encuentro con los demonios, me habría acordado de poner la olla en la mesa al lado de tu puta esposa. Además, habría podido mostrarle a ese chico su lugar en el mundo. En cambio, mi dignidad fue destruida ante el enemigo.
Aunque Hades estaba hirviendo por dentro, nunca le mostraría su disgusto a Perséfone, la amaba y adoraba demasiado como para hacer eso. En cambio, solo podía escucharla y notar el progreso en su amistad con Scatache en silencio. Human World, Japón, Quo. Poco después de que James y las niñas salieran del salón de clases, llegaron al gimnasio. Detrás del escenario, había una serie de sillas plegables dispuestas para la clase de graduación. Al encontrar sus asientos, el grupo continuó hablando. A medida que pasaba el tiempo, se fueron llenando más y más asientos. Además, los sonidos del público se podían escuchar detrás del telón que separaba la mayor parte del escenario del resto del gimnasio. Finalmente, el grupo de demonios, con sus sentidos superiores, pudo escuchar algunas voces familiares más allá de la cortina. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Se escuchó la voz enojada de Lilith. Casi descubrí el patrón completo de ese jefe. Podré vencerlo hoy, lo sé. Vamos, mamá. Dijo Cassiel, la sonrisa irónica se podía escuchar en su voz. Este es un gran día para James. Su familia debería estar aquí para apoyarlo. HMPH. Lo que sea. Lilith respondió, claramente no de acuerdo con la declaración de su hijo. En las últimas semanas, Lilith se ha unido muy bien con la familia Alaverus. Ella realmente consideraba a James su nieto. E incluso le agradaba a Leona, considerándola su nuera. Sin embargo, nunca consideró a Cassiel su hijo. Al igual que ella nunca consideró a los otros progenitores de la casa de los 72 pilares como sus hijos. Un hecho que hizo que Cassiel se sintiera excluido. Desafortunadamente, no había nada que pudiera hacer al respecto. Sí, señora Lilith. Dijo Circex, mientras él y Millicas caminaban junto a su madre y su padre. Sobrevivieron al aburrimiento de su escuela humana, por lo que debemos apoyarlos de todo corazón. Suspiro está bien. Dijo Lilith, claramente deseando estar en otro lugar. Entonces, ¿cuándo serán liberados Sotan y Haikun? Serafal preguntó enérgicamente. Voy a apoyarlos mucho. En ese momento, James y Sona sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Luego, intercambiaron miradas, haciéndose la misma pregunta con la mirada. ¿Le contaste sobre esto? Fue la pregunta colocada en los ojos de James y Sona. De hecho, James y Sona se aseguraron de no decirle a Serafal cuándo sería su graduación. Por su exhibición en el Día del Padre, sabían que probablemente se avergonzarían si Serafal asistiera a la ceremonia de graduación. Lamentablemente, se olvidaron de la presencia de cierta mujer embarazada a la que le encantaba molestar a otras personas tanto como fuera físicamente posible. Mientras la desesperación brillaba en los ojos de James y Sona, Rías, Akeno, Tsubaki, Reya y Flora se rieron suavemente, esperando el caos que sin duda traería la presencia de Serafal. Les pedimos a todos que tomen asiento, la ceremonia de graduación de este año comenzará pronto. La voz de Zenobia sonó por el sistema de altavoces del gimnasio. Siguiendo instrucciones, las familias de los graduados ocuparon sus lugares. Unos momentos más tarde, se levantaron las cortinas del escenario, revelando a la clase de graduación junto con el consejo estudiantil, los maestros y otro personal relevante. Y una vez que el telón estuvo lo suficientemente alto, James y las chicas pudieron ver a Serafal abriendo la boca, sin duda planeando gritarles algo vergonzoso a James y Sona. Suspiro, este va a ser un día largo. James murmuró para sí mismo en voz baja. Capítulo 347. Las leyes del mundo. Human World, Japón, Quo. Han pasado unos meses desde la graduación del tercer año de la Academia Quo y ahora es el 18 de julio. Durante este periodo, los demonios graduados de la Academia Quo continuaron con sus estudios universitarios. Mientras Rías, Sona, Akeno, Tsubaki y Reya permanecieron en Quo para estudiar en la división universitaria de la Academia Quo, James y Flora fueron a Kioto para estudiar en la Universidad de Kioto. Al mismo tiempo, todos los demás demonios avanzaron un año. Ahora, los demonios más jóvenes que asistieron a la Academia Quo eran estudiantes de segundo año. Sorprendentemente, no hubo otros demonios que decidieran unirse a la escuela después de eso. Sin embargo, hubo dos nuevos miembros de la comunidad sobrenatural. El primero fue Lefai del equipo Bali, quien ingresó a la academia en el primer año. Y la segunda fue Kuno, la hija de Yasaka, quien también se convirtió en estudiante de primer año. Mientras Lefai estaba feliz de ir a algún lugar y hacer amigos, Kuno estaba desesperado. Originalmente, quería unirse a Quo para poder ver a James todos los días. Desafortunadamente, James aún no había decidido a qué universidad asistiría cuando Kuno fuera aceptado en la academia Quo. Afortunadamente, James regresaba a la finca Alaverus en el mundo humano con más frecuencia. Sorprendentemente, con la muerte de Rizebim, el equipo de XD no se disolvió. En cambio, se utilizó como unidad de fuerzas especiales de la alianza de las tres facciones. Si algo debía resolverse en secreto o con una fuerza abrumadora, se llamaría al equipo de XD para hacerlo. Mientras tanto, después de que James alcanzó el rango de poder del Rey Dios, Aislinn, también conocida como Gran Rojo, comenzó a presionar a James para que entrenara aún más. Ella había decidido que él sería su compañero, pero solo cuando alcanzara el rango Apocalipsis. Desafortunadamente, esta era una tarea mucho más difícil que pasar del estado de un mortal común y corriente a un individuo clasificado como Rey Divino. Al ver que para llegar al siguiente paso era necesario que un ser no solo manejara un concepto o una ley, sino que también lo encarnara, James no tenía idea de por dónde empezar. En su opinión, seres como Aislinn, Opis y Pliexa lo tenían fácil. Todos nacieron encarnando Dream, Infinity y The End, respectivamente. James, por otro lado, sabía que estaba manipulando la materia con su habilidad de línea de sangre. Pero no tenía idea de lo que significaba encarnar este concepto. Hoy, sin embargo, fue un día en el que decidió que nada de eso importaba. Temprano en la mañana, poco después de salir de la residencia de Yasaka y dirigirse a clase, recibió un mensaje de su padre, Cassiel, diciéndole que se apresurara a volver a casa. «Papá, estoy en la propiedad. ¿Dónde estás tú?», preguntó James, hablando en un círculo de comunicación a su derecha. «¿Qué? No, no lo eres». Cassiel respondió a través del círculo de comunicación. «Estoy justo donde normalmente te teletransportas. Y no hay señales de ti». Al escuchar esto, James dejó escapar un suspiro exasperado. «Papá, nunca me dijiste dónde estabas». James dijo exasperado. «Por casa, te refieres a Underworld State, ¿verdad?». «¿Dónde más estaría hablando?», preguntó Cassiel en tono frenético. «No importa. Solo ven aquí. Esto es importante». Con eso, Cassiel terminó abruptamente la conversación. Mientras tanto, James solo podía mirar su mano, donde estaba el círculo de comunicación, con asombro y asombro. Suspiro, creo que a mamá se le rompió fuente. Pensó James mientras bajaba su mano con una sonrisa en su rostro.
Será mejor que me vaya antes de que papá vuelva loco al doctor. Con eso, James creó un círculo de teletransportación debajo de él. Luego, en un destello de luz, desapareció, teletransportándose al inframundo. Inframundo, territorio de Alaverus, finca Alaverus. Cuando James llegó a la sala designada para la teletransportación de entrada, una característica que Skatach ayudó a Cassiel a configurar con sus runas, vio a su padre y a Skatach esperándolo en la entrada de la sala. Hola, buenos días. Dijo James, asintiendo con la cabeza hacia su padre y su reina. No tenemos tiempo para esto, ven conmigo. Cassiel dijo frenéticamente, Flash Steppen, hacia James, agarrándolo del brazo, luego, Flash Steppen, alejándose. Mientras tanto, Skatach solo podía menear la cabeza con exasperación. Leona estaba dando a luz, no muriendo. No podía entender por qué Cassiel estaba tan tenso. Ni siquiera era la primera vez que pasaba por esto. Tal vez debería pedirle a Circex que me deje entrenarlo. Skatach murmuró para sí misma mientras comenzaba a seguir a la pareja de padre e hijo. No le haría ningún bien enojarse tan fácilmente de esa manera. Al mismo tiempo, mientras arrastraba a James por los pasillos de la finca hacia el ala médica, Cassiel comenzó a temblar violentamente. Luego perdió el equilibrio y cayó de bruces. Afortunadamente, James pudo liberar su brazo del agarre de su padre antes de que Cassiel cayera y se deslizara de cara con el resto de su cuerpo suspendido ligeramente sobre el suelo. ¡Ay! Eso va a dejar una marca. James dijo antes de correr hacia su padre. Cuando llegó junto al desorden de un hombre en el suelo, James comenzó a hablar de nuevo mientras se inclinaba para ayudar a su padre a levantarse. En realidad, estoy muy impresionado, papá. ¿Cuándo aprendiste a hacer el flash step? Ah. Esa fue la primera vez, en realidad. Cassiel gimió mientras se frotaba la cara. Pero supongo que no soy muy bueno en eso. Agarrando a su padre por el brazo solía frotarle la cara. James casi lo deja caer cuando vio arder la alfombra que corría desde la línea del cabello de Cassiel hasta su barbilla. Maldita sea, papi. Ja 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 ja. James comenzó a reírse mucho cuando vio el rostro de Cassiel. Espero que esa no sea la cara que le muestres a mi nuevo hermano cuando finalmente puedas verlos. La razón por la que James fue tan vago acerca de su nuevo hermano era simple. Cassiel y Leona, tal como lo hicieron cuando él nació, decidieron que no querían saber el sexo del bebé hasta que naciera. Oh, cállate, James. Dijo Cassiel, enmascarando su vergüenza detrás de una capa de ira. Solo usa tu Healing Kiddo y cuídalo mientras vamos a la habitación en la que está tu madre. Está bien, está bien, está bien. Dijo James, su mano se iluminó mientras la colocaba en el rostro de su padre. Vamos. Entonces, James y Cassiel decidieron caminar el resto del camino hasta la sala médica donde Leona iba a dar a luz. En el camino, Skatach los alcanzó y caminó el resto del camino con ellos. Al mismo tiempo, Skatach miraba continuamente a Cassiel de arriba abajo, como si lo evaluara. Skatach, ¿por qué me miras así? Cassiel preguntó en un tono incómodo. Mientras tanto, James observaba a los dos, teniendo una buena idea de hacia dónde iba esto. Estoy planeando el mejor régimen de entrenamiento para ti. Respondió Skatach. Parece que uno se confunde fácilmente en situaciones como esta. Esto podría ser perjudicial en situaciones graves. Inmediatamente, Cassiel comprendió por qué había empezado a temblar hacía un rato. Luego, miró a su hijo con una mirada suplicante. James, por su parte, miró hacia otro lado, tratando de ocultar la sonrisa traviesa que se estaba formando en sus labios. De hecho, recientemente fui nombrado entrenador de pares de Lord Lucifer. Dijo Skatach después de ver la expresión en el rostro de Cassiel. Entonces, no serás el único en entrenar. Esto también incluye a tu rey. Inframundo, territorio de Satanás, estado de Lucifer. Aunque Cassiel se sintió mejor sabiendo que no recibiría toda la atención de Skatach, en su oficina personal dentro de su propiedad, Circex se estremeció tan violentamente como Cassiel minutos atrás. Por alguna razón, siento que aceptar la sugerencia de Skatach fue una mala idea. Circex se dijo a sí mismo mientras leía una montaña de papeleo. ¿Qué es esto? ¿El consejo está presionando para que James reciba un tercer título nobiliario? No puedo negar que ha traído algunos demonios reencarnados fuertes a la sociedad demoníaca, pero ni siquiera tengo mi segundo título nobiliario todavía. Dejando el documento a un lado, Circex supo que tendría que hablar de esto con el resto de los Satán, incluido James. Inframundo, territorio de Alaverus, finca Alaverus. Cuando James, Cassiel y Skatach llegaron al ala médica, James se sorprendió al ver a todos los residentes de la finca Alaverus en el mundo humano. Además, también se encontraban miembros de su nobleza que no vivían en la propiedad. ¿Faltaron todos a clase hoy o algo así? James preguntó con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder la pregunta de James, un fuerte grito, lleno de dolor e ira, resonó en la sala de espera. Cassiel, hijo de puta. Leona gritó, su grito resonó por todo el ala médica. Te voy a matar por hacerme esto. Y si no lo hago, te arrancaré las pelotas para que esto nunca vuelva a suceder. Mientras Cassiel temblaba de miedo en sus ojos, todos los demás en la sala lo miraban con alegría. Aunque todos sabían que Leona no le haría nada a Cassiel después de que terminara de dar a luz, escuchar a un asesino del que nadie había oído gritar que iba a matarte podía dar un poco de miedo. Normalmente, nunca haber oído hablar de alguien significaría que su reputación era terrible. Sin embargo, cuando se trata de asesinos, esta es una de las mejores reputaciones que podrían tener. Durante las siguientes 14 horas, todos los que no tenían tareas urgentes permanecieron en la sala médica, esperando que terminara el parto de Leona. Con el paso del tiempo, las maldiciones y amenazas de muerte de Leona dirigidas a Cassiel continuaron. Aunque el largo parto y las amenazas de muerte pusieron a Cassiel más nervioso con el tiempo, James se sorprendió. Maldita sea, han pasado 14 horas y ni una sola vez mamá ha repetido una maldición o amenaza. James dijo con diversión en sus ojos. Me pregunto cuántos tendrá bajo la manga. ¿No puedes tomar esto más en serio? Dijo Cassiel, con los nervios destrozados después de 14 horas de espera. James había estado jugando durante la mayor parte de las 14 horas en la sala de espera. Se tomaba más en serio la seguridad de su madre que nadie. En todo momento, su percepción se extendió mucho más allá de los muros de la finca, observando cada presencia dentro de su rango de detección. Sin embargo, antes de que James pudiera hacer otro comentario ingenioso en respuesta a la pregunta de su padre, los fuertes llantos de un bebé recién nacido resonaron en la sala de espera. Inmediatamente, Cassiel desapareció de su asiento junto a James, reapareciendo frente a la puerta donde Leona acababa de dar a luz. Unos momentos después, la puerta se abrió y detrás de ella estaba el médico que había dado a luz a su segundo hijo. Sorprendido por un momento al ver a Cassiel de pie en la puerta, el médico inconscientemente dio un paso atrás.
Sin embargo, después de reconocer a Cassiel, rápidamente se calmó. Felicitaciones, señora Laverus, dijo el doctor con una sonrisa cansada. Su esposa dio a luz a una niña sana. Al escuchar esto, Cassiel suspiró aliviado. Al mismo tiempo, el médico se hizo a un lado, permitiendo que el ansioso padre viera a su hija recién nacida. Un momento después de que Cassiel entrara en la habitación, el médico regresó a la puerta. Señor Sataniel, tu madre desea que tú también entres, dijo el médico con aún más respeto en su tono. Naturalmente, James no necesitaba que le dijeran que podía entrar a la habitación. Aunque no tan rápido como Cassiel, ya estaba camino a la puerta tan pronto como se escuchó el grito de su hermana menor. Al llegar a la puerta, James sonrió, asintió y le dio una palmada en el hombro al médico. Gracias por su arduo trabajo, James dijo mientras pasaba junto al médico y entraba a la sala médica. Cuando James estaba en la habitación, vio a Benelana, Rhea y Cassiel de pie alrededor de la cama donde estaba seguro que yacía su madre. Al costado de la habitación, Bryphia estaba limpiando cuidadosamente a la niña recién nacida. Entonces, mientras James se dirigía a la cama, Bryphia acababa de terminar de lavar al recién nacido. Al llegar al lado de su padre, James llegó justo a tiempo para ver a Bryphia entregarle la niña a Leona. Aunque era evidente que Leona estaba agotada, recibió al bebé con manos firmes y una sonrisa amorosa en su rostro. Cuando James vio bien al bebé, quedó atónito. Por alguna razón, inexplicable para él mismo, sintió una conexión con la niña en brazos de su madre que era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Cuando pueda hablar, si me lo pidiera, le arrancaría una estrella del cielo, pensó James. Mientras tanto, mientras James estaba perdido en sus pensamientos, Leona permitió que todos en la habitación abrazaran a la niña. James finalmente volvió a sus sentidos cuando Benelana le entregó la niña. Afortunadamente, estaba prestando suficiente atención a lo que decían los demás como para saber que no habían mencionado el nombre de la niña. Mamá, papá, ¿cómo se llama?, preguntó James mientras miraba a los ojos de su hermana menor, quien estaba segura de que no podía verlo. Oh, es cierto, Leona dijo en un grito bajo. Su nombre es Aliyah. Aliyah Laverus. Con eso, James sonrió aún más. Luego, sosteniendo a Aliyah en una mano, usó su mano libre para golpearla suavemente en la nariz. Hola Aliyah, soy tu hermano mayor James. James dijo con una sonrisa apasionada en su rostro. Tan pronto como James habló, Aliyah aparentemente sonrió, haciendo que James se diera cuenta de lo que estaba pasando. Maldita sea, realmente debe ser una ley de este mundo, pensó James mientras miraba a la hermosa niña en sus brazos con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Todo aquel que esté por encima de cierto nivel de poder es realmente un estafador. Fin.